Hola, buenas tardes. En relación a la segunda tarea del módulo métodos activos, a continuación con mi grupo vamos a presentar la planificación de la asignatura reclutamiento y selección de acuerdo y bueno, la secuencia de aprendizaje de acuerdo a lo que está estipulado en el modelo educativo ENAC y también mostrar la actividad que se desarrolló y el producto que finalmente tuvo eh, la clase en la cual se aplicó, digamos, esta metodología, la cual voy a presentar a continuación. Acá está. Para efectos de la tarea, vamos a revisar la asignatura reclutamiento y selección, la cual se dicta en el segundo semestre de nuestra carrera y que tiene como foco práctico que el alumno conozca cuáles son los procesos, las actividades ligadas precisamente a la atracción del talento desde el mercado laboral hacia el interior de la organización. La asignatura tiene 72 horas, está considerada como una asignatura de aula, no obstante tiene un enfoque bastante práctico porque el alumno va pasando por las distintas etapas que implica un proceso de reclutamiento y selección, partiendo por la definición desde el perfil del cargo que se va a reclutar. Por lo tanto, el alumno inicia esta asignatura realizando un descriptor de cargo y después ese cargo que el alumno lo define en términos de experiencias previas, competencias, habilidades, requisitos académicos, etcétera, posteriormente los traduce en un proceso de reclutamiento. Por lo tanto, el alumno también tiene que identificar cuáles son los canales de reclutamiento más pertinentes para el cargo con el cual está trabajando. Tiene que simular una publicación en distintos canales de cómo él captaría a este perfil que está buscando, qué método utilizaría, si utilizaría portales de trabajo, si tendría que ir a una mail, tendría que ir a buscar, tendría que quizás ocupar algún método de búsqueda externa, etcétera. Entonces, el alumno pasa por ese proceso, digamos, porque básicamente el objetivo de esta asignatura es que el alumno de forma práctica vaya, como les digo, a través de un cargo que él elige, pasándolo por las distintas etapas de reclutamiento y selección, ¿ya? Por lo tanto, esta asignatura también está constituida con dos unidades, precisamente considerando ambos procesos que vemos en esta asignatura, ¿ya? El primero es reclutamiento, que es toda la fase previa a la selección, donde el profesional de recursos humanos tiene como objetivo primero definir bien cuáles son las características del perfil que se está buscando, cuáles son las condiciones, definir la renta, si es que está acorde al mercado, etcétera, para posteriormente definir ese cargo y iniciar la socialización de la búsqueda y finalizar el proceso de reclutamiento con lo que es el filtro curricular. En el fondo, definir cuáles son de la cantidad de candidatos o postulantes que llegaron a postular a la oferta, cuáles son los más idóneos y que avanzan al siguiente proceso. Entonces, todo ese proceso el alumno lo va experimentando, como yo les digo, a través de esta experiencia donde ellos definen un caso y lo van pasando por las distintas etapas. Entonces, la primera unidad, que es lo que está acá, básicamente se enfoca en eso, en reclutamiento y filtro curricular. Es decir, con la primera parte de lo que es el proceso de reclutamiento y selección, donde nosotros identificamos cuáles son los perfiles más idóneos y que se acercan más a lo que nosotros estamos buscando y que van a pasar a la segunda etapa que corresponde ya al proceso de selección en sí, ¿ya? Y puntualmente con el proceso de selección es donde yo me quiero detener y mostrarle una clase con las tres fases que debe tener una clase para identificar en el fondo y también graficar cómo abordamos a través de una metodología activa que el alumno tenga el conocimiento precisamente de uno de los procesos más importantes del proceso de selección, que es la aplicación de los test psicolaborales, ¿ya? Entonces acá está la segunda unidad, que se llama proceso de selección de candidato y comunicación en términos del proceso, que en el fondo es la etapa final, ya cuando el candidato pasa por la entrevista y pasa también por la evaluación psicolaboral. Entonces, para nosotros es importante que el alumno conozca, porque si bien no es el que va a aplicar o va a interpretar, es el que de alguna forma va a coordinar estos procesos. Entonces, tiene que conocer de alguna forma también en qué consiste un test psicolaboral, que muchas veces a nivel técnico eso no se evidencia, pero para nosotros es importante que el alumno lo conozca. Entonces, para eso nosotros preparamos esta clase, perdón, adelante, ahí,
que está planificada en este caso para este segundo semestre, para el 15 de noviembre, que sería la sesión 25 de 2 horas, ¿ya? Donde como inicio de esta clase, lo que nosotros vamos a definir es realizar una lluvia de ideas, una conversación a fin de poder identificar los tipos de test psicológicos que conocen los alumnos, ¿ya? Uno de los puntos a favor que tiene esta asignatura es que por lo general ya todos los alumnos a este nivel alguna vez han pasado por un proceso de selección, por lo tanto no es algo tan lejano. Ya el hecho de haber participado en una entrevista y que más de alguna vez quizás le hayan aplicado algún tipo de test psicolaboral. Por lo tanto, esa aproximación generalmente los alumnos ya la tienen desde la experiencia del candidato, de la persona que pasa por la entrevista. Ahora, obviamente, a nivel de formación, nosotros tenemos que darle otra visión, la visión desde el reclutador, cómo se lleva este proceso en las áreas de reclutamiento y selección. Entonces, la primera parte de la clase significa con una conversación de tipo cotidiano, con la experiencia en el fondo que han tenido los alumnos cuando le ha tocado participar de procesos de selección y puntualmente cuál ha sido su experiencia cuando le han aplicado algún tipo de test psicolaboral, ¿ya? La segunda parte, el desarrollo de la clase, bueno, obviamente hay una presentación de una PPT donde se van a mostrar los principales test psicológicos clasificándolo también en los distintos tipos, porque no hay solamente un test psicolaboral, sino que también dependiendo del cargo van variando. Desde razonamiento matemático, lenguaje, psicolaborales, proyectivo, de personalidad, etcétera. Hay una serie, una batería de test que aporta la psicología para los procesos de selección y que en este caso los alumnos los van revisando uno a uno, ¿ya? Y posteriormente el cierre, que es la retroalimentación, en el fondo de por qué es importante que un candidato tenga o participe de una evaluación psicolaboral como algo complementario al proceso de selección, ¿ya? Por qué se hace en el fondo? ¿Ya? Porque muchas veces las personas no tienen claro por qué se utilizan este tipo de test. Aquí la idea es que al cerrar la clase los alumnos tengan claro de por qué se utilizan, ¿ya? Y que básicamente tiene que ver con evaluar competencias y habilidades que a simple vista en un diálogo, ¿no?, entre el reclutador y el candidato no se va a poder observar. Entonces ahí la psicología, a partir de que una disciplina científica nos entrega algunas herramientas que nos permite observar a través de estos test competencias y habilidades que no son tan visibles en una conversación. Y para llevarlo a la práctica, lo que nosotros hemos definido es que los alumnos dentro de la clase se apliquen a sí mismos un test de personalidad que es de los más conocidos, de los que más se aplican y que los alumnos principalmente les toca aplicar cuando inician su carrera laboral en términos de asistente de reclutamiento y selección, que es el test DISC, que es un test de personalidad bastante simple que generalmente se aplica. Y aquí, en este caso, lo que nosotros hicimos, diseñamos un formato, el que está acá, que es el típico test DISC. Y lo que se hace en la clase es hacer la misma simulación que sería en el caso, por ejemplo, de una entrevista masiva, donde, por ejemplo, el docente le entrega el test a los alumnos. En este caso, como estamos vía digital, se lo hicimos llegar por correo previamente. Y el alumno tiene que responderlo, tal cual como si estuviera participando de una entrevista laboral. Por lo tanto, le damos un tiempo aproximado de 20 minutos para que lo pueda responder como si él fuera un candidato, ¿ya? Y este test consiste básicamente en identificar aspectos de la personalidad que se vinculan o se alejan de la personalidad de acuerdo a la misma evaluación que hace el candidato. Entonces, cada una de estas preguntas tiene cuatro características de personalidad distintas que apuntan a distintos perfiles de personalidad y en este caso el alumno, asumiendo el rol de candidato, tiene que definir cuál es la característica que más se acerca a su personalidad y cuál es la característica que menos se acerca a su personalidad, ¿ya? Y son 28 casillas las que tiene que completar, ¿ya? Esa es la primera parte de la actividad que nosotros hacemos y hasta ahí el alumno tiene la visión del candidato, pero en la segunda parte nosotros le pedimos al alumno que también sea el que responda y evalúe sus propias respuestas. Entonces acá nosotros le hacemos entrega posteriormente que el alumno responde el test de la hoja de respuestas, donde él tiene que ir clasificando de acuerdo a las respuestas que ya están acá, nosotros se las entregamos, las respuestas que dio. Y posteriormente hacer una sumatoria bastante simple y acá clasificar cuáles son los puntajes que más obtuvo de acuerdo a los 4 tipos de personalidad que este test nos entrega, ¿ya? Entonces ese ejercicio los alumnos lo hacen de manera autónoma, responden, después clasifican, hacen la sumatoria y
llegan al resultado final que es este, ¿ya? Donde acá les voy a mostrar, por ejemplo, que los alumnos ya realizaron su test, lo clasificaron, hicieron la sumatoria y pudieron identificar cuál es el patrón de personalidad que es dominante en ellos y además poder definir cuáles son las competencias que son las más relevantes en ellos. Entonces, esta metodología, este ejercicio permitió que los chicos pudieran, por una parte, aprender cómo se realiza una evaluación de las más comunes, que este test, como se los digo, generalmente se aplica a nivel de evaluaciones masivas, y que además también ellos lo pudieran interpretar, analizar y, como un ejercicio de autoconocimiento, también en el fondo definir cuáles son sus características de personalidad y competencias y habilidades que más afloran en su personalidad. ¿Ya? Eso es lo que tenemos preparado para la segunda evaluación. Espero que cumplan los objetivos que nos están pidiendo en términos de contenido y que también de alguna forma demuestre cómo nosotros desde algo tan práctico como la carrera de administración, de recursos humanos, de contabilidad, también trabajamos con cosas que tienen que ver con métodos más activos. Ya no todos son papeleos, no todos documentos, sino que también hay procesos de personas. En este caso nos vinculamos con una disciplina amiga que es la psicología y los alumnos también en el fondo llegan a ese nivel de conocer en el fondo qué significa aplicar un test psicolaboral. Muchas gracias.